Ese mismo Dios era el que iba a ser vendido también por 30 monedas de plata. Acompáñenme, por favor, a Zacarías, capítulo 11. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo la profecía no solamente había previsto en cuánto iba a ser valorado el Salvador, en cuánto iba a ser traicionado el Salvador, sino que también expresaba cómo ese Salvador iba a ser el mismo Jehová, no un Dios pequeño enviado para salvarnos. Zacarías capítulo 11 y versículos 12 y 13 dice así: Entonces les dije, si es bueno a sus ojos, denme mi salario, pero si no, absténganse. Y procedieron a pagar mi salario, 30 piezas de plata. Ante eso Jehová me dijo, tíralo al tesoro, el valor majestuoso, con el cual he sido valuado desde su punto de vista. De consiguiente, tomé las 30 piezas de plata y tiré aquello en el tesoro en la casa de Jehová. Zacarías, escribiendo casi 6 siglos antes del nacimiento de Jesús, había dejado bien establecida la profecía que le había inspirado el Espíritu. En un momento concreto de la historia, el mismo Jehová vendría a la tierra y sería valorado en 30 monedas de plata. Ahora, todos ustedes saben quién fue vendido por 30 monedas de plata. Y fue el mismo Jesús, el mismo Jehová que había sido precedido por Juan el Bautista, según la profecía de Isaías, el mismo Jehová que iba a venir precisamente a salvar a la humanidad, primeros cristianos. Y desde luego no era un Dios pequeño, ni un arcángel, ni un ser creado. Dice así en 1 de Juan 5:20. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y en ese sentido la afirmación de Juan es clarísima. Gracias a Jesús estamos en unión con el Padre. ¿Y quién es Jesús? Pues Juan tenía una situación ideal, una ocasión de oro para decir, bueno, ya sabéis que el Hijo simplemente es un ser creado, es un arcángel, es un Dios pequeño. Pero lo que dice Juan en ese momento de su carta es, este es el Dios verdadero y la vida eterna. Amén. Amén. Con todo, los testigos de Jehová se han ocupado en su Biblia de ir cambiando muchos de los textos donde precisamente la Escritura nos habla de que Cristo es Dios. Y vamos a ver, aunque solo sean 2 o 3 de estos textos cambiados en su versión del Nuevo Mundo. Vamos a ir a Tito, la carta de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, y versículo 13. Tito 2.13. Tito 2.13 dice así en su parte final. El texto habla de que mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y Salvador Jesucristo. El texto es bastante clara. La esperanza de los creyentes es precisamente el hecho de la venida del gran Dios y Salvador Jesucristo. Es bastante claro. Bien, pues fíjense cómo traduce la versión del Nuevo Mundo. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador Cristo Jesús. Por un lado queda el gran Dios, por otro lado queda el Salvador Cristo Jesús. Pero no es esto lo que escribió el apóstol Pablo cuando escribió a Tito. Él habla de que esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Introduciendo un del, los testigos de Jehová han cambiado totalmente el sentido de la frase. Vamos a ver otro texto más cambiado. Se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 9 y versículo 5. El texto de Romanos 9:5 dice así:
en cualquier versión que ustedes tengan. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes vino Cristo según la carne, Cristo siendo Dios para siempre, amén, etcétera, etcétera, por los siglos, amén. El texto dice literalmente Cristo siendo, o en cualquier versión que ustedes tengan puede decir Cristo el cual es, o Cristo quien es Dios, etcétera, etcétera. Bien, la versión del Nuevo Mundo traduce así: a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino Cristo según la carne, punto. Dios que está sobre todo sea bendito para siempre, amén. Por un lado queda Cristo, por otro lado queda Dios que sea bendito para siempre, amén. Aunque la palabra sea no está en absoluto incluida en el original. De nuevo, el texto de la versión del Nuevo Mundo intenta negar el hecho de que Cristo es ese único Dios que fue profetizado, que sería precedido por Juan el Bautista, que iba a venir a salvarnos, que sería vendido por 30 piezas de plata. Esto, aparte de deshonesto, es muy grave teológicamente. Vamos a ver otro texto cambiado. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 y versículo 8. Dice así el texto. Bien, el texto de Hebreos 1:8, en cualquier versión que ustedes puedan tener en la mano, dice de la siguiente manera. Pero en relación con el Hijo, el Padre, que es el que está hablando, dice: el trono tuyo, oh Dios, por el siglo del siglo o por los siglos de los siglos. Pero es bastante claro, el Padre está diciendo Dios al Hijo, dice el trono tuyo, oh Dios, etcétera, etcétera. Pues fíjense cómo han cambiado este texto en la versión del Nuevo Mundo. En la versión del Nuevo Mundo, la versión que utilizan los testigos de Jehová, dice así: pero con respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre. Mientras que en el texto original griego y en cualquier versión que ustedes manejen, el Padre está llamando Dios al Hijo. En la versión del Nuevo Mundo dice Dios es tu trono para siempre, lo que es un cambio bastante considerable. Y sin embargo yo diría que el tiro les ha salido por la culata, como decimos en España, porque si Dios es el trono del Hijo, alguien muy grande tiene que ser el Hijo. Generalmente los reyes son más importantes que los tronos en los que se sientan. De modo que incluso puestos a falsear el texto, parece que les ha quedado bastante mal en ese sentido. Vamos a ver otro texto cambiado de la versión del Nuevo Mundo, y a continuación vamos a ver por qué se han cambiado estos textos. Acompáñenme ustedes a Éxodo 3:14. Y vamos a ver otro texto cambiado bien interesante. Éxodo 3:14. Voy a leerlo primero en la versión Valera, pero pueden ustedes leerlo en cualquier versión que tengan en las manos. Luego veremos lo que han hecho en la versión del Nuevo Mundo. Dice así en Éxodo 3:14. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés ha estado preguntando a Dios: bueno, ¿y qué nombre les voy a decir que tienes cuando los hijos de Israel me pregunten cómo te llamas? Y él dice: yo soy el que soy. Diles: yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, en ese sentido, Eyé, en hebreo, es precisamente el título que Dios se da en ese momento.